unión en el ADN, que es ese operador, y permite la transcripción. Y en el caso de que sea negativo y represible, lo que quiere decir que en presencia de ese ligando se une al represor, se activa y entonces reprime la transcripción. Son modelos, es una forma de interpretar esa información biológica que nosotros estamos viendo. Les aclaro que en ciencia siempre tendemos a tratar de clasificar las cosas, y es, si ustedes tienen un espíritu abierto, cuando vayan hacia los eucariotas van a encontrar de que algunos funcionan muy parecido a ellos. Por eso vale la pena a veces tener claro el funcionamiento o la visión esta. Y entonces, que sea inducible, lo que significa es que en este caso porque este es el que vamos a ver mayoritariamente, que es el de la lactosa. Pero en este caso dice que es negativo e inducible este operón. ¿Qué significa? Que tenemos la proteína reguladora que está unida a ese operador y entonces no me deja que se transcriban esos genes. Ven que se coloca aquí y aquí es donde tiene que ir la ARN polimerasa y entonces no permite que eso suceda. Pero cuando aparece ese ligando, promueve un cambio alostérico en esa proteína, la cual ese cambio lo que hace es que el sitio que reconoce esa secuencia del operador se cambió la conformación y entonces no puede unirse y por lo tanto permite que la ARN polimerasa se una y comience la transcripción. Entonces, la síntesis se ve aumentada en respuesta a este metabolito, que sería en el caso de este ligando que vemos aquí, y acá les menciona una cosa que esto tiene sentido cuando vean el último slide de la presentación de hoy. IPTG es un metabolito que induce a este sistema, pero no tiene ningún significado biológico para la célula. O sea, no le aporta nada. Vamos a ver a lo último. En este caso es negativo y represible porque cuando esta proteína reguladora está en el medio, naturalmente ella no reconoce la zona del operador. Pero cuando está el metabolito presente, ese ligando, que actúa como un correpresor, provoca ese cambio alostérico y esto sí se puede unir al operador y bloquear la transcripción. Y aclaro más o menos los ejemplos, los vamos a ver ahora con mucho más detalle, con algunos bien concretos, para que vean cómo funciona esto. Todo depende, este es mi operón, esta es la secuencia que corresponde al gen regulador. Vean de que son cosas independientes. Esa proteína reguladora es un gen que puede estar aquí, puede estar aquí o puede estar allá. No me interesa, porque esa proteína se va a transcribir, traducir y luego ella va a buscar su sitio. ¿Tenemos claro eso? Entonces, de que la proteína reguladora, la secuencia en el ADN que corresponde a esta proteína reguladora, no es dependiente de esta secuencia, está totalmente aparte. ¿Se entiende? Porque uno de los errores a veces que se tiene es confundir de que esto está junto con esto. Son cosas independientes, porque lo que importa es la acción de esta proteína que luego va a tener sobre ese operón.
Vayamos a un ejemplo que es un sistema inducible, y ese es el de la lactosa. ¿Recuerdan la lactosa? Esa disacárido, glucosa más galactosa. Yo creo que a ustedes ya les pregunté cuántos de ustedes tenían problemas para digerir la lactosa, o sea, la leche, que conocen de que lo saben por sus padres, por sus abuelos, que llega un momento en el cual al tomarte un café con leche te cae pesado, mal, y eso es que en realidad estás perdiendo la capacidad de digerir la lactosa. El sistema en humanos es totalmente diferente, pero tiene algunas cosas. Por ejemplo, una galactosidasa que compartimos con las bacterias. Los genes del metabolismo de esta glucosa se expresan, los genes del metabolismo de la glucosa son los que se expresan constitutivamente en la bacteria, ¿no? En este caso es Escherichia coli. Pero no es la única fuente, ¿no? Y a veces se acaba la glucosa y por lo tanto tiene que recurrir a otros azúcares, como puede ser la lactosa. Y para eso lo que va a hacer es permitir que ingrese la lactosa a la célula a través de una enzima que es la permeasa. Esta va a ser, cambiada alogénicamente a la lactosa por una beta-galactosidasa, y esto es lo que después va a ser digerido. Por la beta-galactosidasa, no, entonces, disculpen. Sí, no, eso sí, pero eso es por la beta-galactosidasa y después vemos ahí está, ese. Sí. Lo que quería llegar era que estos tres genes, no, porque está la transacetilasa que todavía no se entiende bien para qué es. ¿No? Entonces, estos tres genes que intervienen en la digestión de esta azúcar, están todos en un solo operón, y que es este que tenemos acá, donde están los tres genes. Este es el tamaño de cada uno de esos genes, están bajo un mismo promotor y tiene una región operadora. Entonces tenemos ese sistema, ese operón, que es el operón lactosa. Depende de una proteína represora, que es el LAC-I, que, digo, por inhibidor, y lo que tenemos es que esta proteína se une al sitio operador una vez que es transcripta, y esta es transcripta en forma constitutiva. Siempre se está produciendo la proteína I, que va a bloquear la transcripción del operón lactosa. Si nosotros vamos a ver la secuencia, lo que vamos a encontrar es que acá hay una secuencia consenso, que es la que reconoce proteína reguladora I, y se va a unir ahí. Para que esta proteína sea funcional, es un tetrámero, o sea, son 4 unidades de la proteína I las que son funcionales. Y si se dan cuenta, lo que van a ver es que hay un palíndromo acá. Estas son, ven que conforma como 2 bracitos. Un palíndromo que lo que hace es se une a esa región, bloqueando el pasaje de la ARN polimerasa. Ustedes reconocen eso porque ustedes van buscando y ven la secuencia y van a ver que hay un palíndromo pequeño y enfrentado. Cuando no hay lactosa en el medio extracelular, ustedes lo que van a encontrar es de que constitutivamente, les decía, se
transcribe y traduce la proteína represora y la proteína reguladora que se va a unir a la región operador, bloqueando todo este operón. Eso mientras no haya lactosa. Pero cuando hay lactosa, lo que va a suceder es que por más que se transcriba constitutivamente, la alolactosa y la lactosa se van a unir a esta proteína reguladora y la van a bloquear directamente. Con lo cual va a permitir de que se transcriba todo este sistema. Y a medida que se transcribe, ustedes van a ver de que se va dando lugar a todas las enzimas, ¿no? Se traducen simultáneamente. Esto se detiene cuando ya no tengas más alolactosa. O sea, en el medio se acaba la alolactosa, en el medio intracelular, porque no hay más afuera tampoco, y entonces esto se va a bloquear. Vamos a ver de que es un poquito más complejo, pero digo, viéndolo por ahora simplemente. Entonces, esto es nada más que para recordarles, regulación negativa e inducible. Negativa porque esta proteína reguladora lo que hace es bloquear la transcripción de ese operón, e inducible porque cuando aparece el catabolito reprime a la proteína represora y por lo tanto se permite que la RNA polimerasa comience a transcribir. Por eso es negativo inducible. Sí, disculpe, si no quedó claro, el metabolito que estoy hablando es la lactosa o alolactosa. La alolactosa tiene mayor afinidad por la proteína I. Lograr entender esto significó para Jacob y Monod, significó el premio Nobel. Y recuerden otra vez, las secuencias nosotros no las tenían en ese momento, así que eran todos experimentos en donde a través de manejar cultivos de bacterias iban tratando de descifrar cuál era la situación. Y para eso lo que se podía hacer era ir mutando los diferentes genes que conformaban el operón lactosa. Lo que veían era, por eso iban sacando el orden, lo que veían era mutaciones sobre el LAC-Z, no permitían de que se lograra ver estos otros productos. Y así le daban el orden. Mutaban uno, mutaban otro, mutaban el otro, iban viendo qué genes iban siendo transcriptos y cuáles no. No, lo que tiene, si tú tienes una mutación que lo que hace es bloquear el ARN, por ejemplo, un codón stop aquí, un nonsense, es un codón stop. Lo que sucede es que esto llega hasta acá y se va. ¿Se entiende? Claro. O sea, si nosotros tenemos desde la RNA polimerasa hasta a su vez los ribosomas, y acá ponemos un codón stop, lo que sucede es que esto no se interpreta más que hasta aquí y ahí se para. Entonces se desensambla el sistema. Claro. Seguiría, te permitiría ver los otros productos. Pero por ejemplo, digo, esto viene por el lado de esta mutación
que para acá. Y con esto se dio el orden, ¿me entienden? Porque después tenía un stop acá, y entonces tenía producto de este, no tenía de este y tenía de este. Después tenía una mutación acá, tenía este y no tenía este. Entonces pude saber en qué orden estaba. Este slide quedó desarmado, pero lo que interesa ver acá. ¿Recuerdan ustedes que tienen los plásmidos en las bacterias? Donde yo puedo cargar genes dentro de ese plásmido. Lo que hicieron Jacob y Monod fue introducir los genes del operón lactosa adentro de esos plásmidos. Así que lo que yo tengo son unas bacterias que son diploides artificialmente. Con eso, lo vamos a ver ahora en un cuadrito, yo lo que puedo lograr es tratar de entender cuál es la función de cada uno de estos genes o cómo se regula la función de cada uno de estos genes. Si yo tengo mutaciones en un promotor del operón lactosa, entonces yo no voy a ver expresión de ninguno de esos tres genes, porque no se puede unir la ARN polimerasa. Lo que hago es directamente bloquear la transcripción. Pero después puedo tener mutaciones en el operador, disculpe, la lactosa. Y entonces acá veo qué es lo que pasa al introducir el F, que es el plásmido, un operador normal frente a uno mutado del cromosoma bacteriano. Entonces tengo por un lado mi cromosoma bacteriano donde está mutado el operador, el gen LACZ y bueno, y en este caso el LAC-I ya no está. Si yo solamente miro, tengo una bacteria donde está solamente el cromosoma, este tipo de cromosoma, me dice que es constitutivo, o sea, la mutación que tiene, lo que seguramente está haciendo es no funciona el represor ahí. No se puede unir. Y entonces siempre veo la beta-galactosidasa. Si yo solamente estoy mirando el plásmido, tengo un operador normal, no tengo el gen de LAC-Z, tengo el LAC-I, y entonces solamente cuando hay lactosa puedo ver esa permeasa. Entonces, ¿entienden acá? Como no funciona la proteína reguladora, esa LAC-I, entonces no me importa que haya lactosa o que esté presente pero no esté presente. Esto siempre se va a transcribir, porque la proteína reguladora no puede funcionar en ese contexto. Por otro lado, mutaciones en el represor. Si yo solamente estoy mirando el cromosoma bacteriano, acá es LAC-I menos. No tengo la proteína represora, tengo el operador funcional, tengo mi gen Z, o sea, el de la beta-galactosidasa, bueno, y el de la permeasa no lo tengo. Frente a esto, si yo solamente considero el cromosoma bacteriano, lo que estoy viendo es que este sistema está produciendo, su LAC-Z porque no tengo una proteína inhibidora. Si miro el plásmido, entonces lo que veo es que tengo el gen represor, el operador, no tengo la beta-galactosidasa, pero sí tengo la permeasa, así que en este caso yo lo que vería es siempre la permeasa cuando hubiera lactosa. Lo que interesa de ver estos ejemplos es que si ustedes lo piensan a raíz de esto, cuando tienen mutado el operador en el cromosoma bacteriano, no importa que ustedes tengan o no el inhibidor, pero en este caso donde tienen uno que está bien,
ustedes ven esa represión. Entonces, esta mutación no está actuando sobre una cosa que es el represor o vinculada al represor. El represor es independiente de esa región, el operador. Y en eso es lo que viene, lo vamos a ver ahora con un slide un poco más. Bueno. Entonces, lo que vemos es que el operador lo que hace es actuar sobre la propia secuencia en la que se encuentra. Mientras que las mutaciones en LAC-I afectan a la proteína, pero no afectan la secuencia de ese operón. Todo esto, ¿por qué? Porque esta nomenclatura de cis trans es una nomenclatura que nace de trabajar con bacterias. Y lo que les quiero tratar de dejar claro es que cis y trans hacen referencia, cis a las secuencias y trans a los productos de esas secuencias. Entonces, trans son los represores o inductores, esas proteínas reguladoras. Cuando ustedes hablan de una mutación en trans, lo que están diciendo es que están afectando con esa mutación a una proteína que es reguladora. Mientras que si les dicen que la mutación es en cis, lo que están hablando es una mutación que está vinculada directamente con ese gen que ustedes están observando. Entonces, si tiene una mutación en el promotor, en el operador o la secuencia codificante con el terminador de ese operón, ustedes están frente a una mutación en cis. Porque esa mutación actúa directamente sobre la secuencia. Y acá viene lo que es un ejercicio que ustedes han visto, o lo van a ver en los talleres, donde les plantea diferentes mutaciones y lo que puede suceder. Y entonces acá tenemos el cromosoma bacteriano solamente, todo normal, y entonces con lactosa ustedes ven la beta-galactosidasa y cuando no hay lactosa ustedes no la ven. Y acá muté el gen de la beta-galactosidasa y no me importa si hay lactosa o esino con lactosa, yo no veo el gen. Esta mutación es en cis, ¿se entiende? Pero en este caso, la mutación es sobre el gen LAC-I, el que va a dar lugar a la proteína que va a controlar este operón. Acá otra vez le meten una mutación constitutiva, a su vez tiene una mutación constitutiva, el operador, disculpen, y entonces no me importa si hay lactosa o si no la hay, siempre se va a ver la beta-galactosidasa. Ven que esta mutación, no me importa que esté presente el represor, no esté o esté, siempre voy a ver la beta-galactosidasa. Por eso yo sé, así con este experimento, yo sé de que esta mutación es en trans. Porque no me importa quién esté, disculpen, esta es en cis, estaba hablando de esto, ¿vale? ¿Se entiende? O sea, esta mutación es en cis y no me importa lo que pase con el represor, mutado o no, entonces siempre veo que está presente esto. Y eso es lo que este experimento es el que me dice dónde es la mutación en cis. Con estos son los que yo identifico cuáles son en trans. Ven que este es el plásmido que lleva la proteína represora, la secuencia génica para esa proteína represora. Y en este caso, el cromosoma bacteriano no la tiene. Tengo un operador normal y mi gen beta-galactosidasa normal. Acá compenso la falta de esa proteína con esto. La falta de ese gen
que me va a dar lugar a la proteína represora con este. Y entonces vemos que con lactosa se induce el sistema y sin lactosa se reprime. Como veo que se las entreveré un poquito, pero bueno. El tema es, si ustedes se fijan, todos estos ejemplos, recuerden siempre que esto está hablando de ese plásmido que se introduce y que él es una secuencia que puede transcribir y traducirse. ¿Tá? Entonces, si tenemos en cuenta eso, vemos cuáles son las interacciones entre ellos. Si acá lo único que te dice es que tiene un operador, esto en sí, aquí, no le va a afectar en nada, ¿se entiende? Porque esto sabemos que el operador es en cis, me afecta todo lo que esté detrás de él, pero acá no hay nada, así que no hace nada. Solamente voy a ver de que esto es constitutivo y así que siempre tengo la beta-galactosidasa. ¿Se entendió? Les pido que fíjense en aquello que es el operón y en aquello que es la proteína reguladora. Si las mutaciones puedo revertir, como en este caso, la mutación de la proteína reguladora a partir de que tenga un gen con la secuencia funcional. ¿Tá? Pero si la mutación es dentro del operón, en el caso este del operador, no me importa que yo ponga, ¿dónde estás? Acá. No importa que yo ponga una secuencia de un operador normal. ¿Por qué? Porque esto es una secuencia de ADN que me regula todo lo que viene detrás de ellos. Entonces, esta secuencia no tiene ningún sentido si no está en el contexto del operón entero. Fíjense en acá, si yo muté este gen regulador que es el I, no tengo esta proteína y por lo tanto esto se va a ir transcribiendo siempre. Ahora, si yo pongo un plásmido que lleva este gen, entonces tengo la proteína. Si yo muto el operador aquí, no me importa si esta proteína es funcional o no es funcional. Si es un operador constitutivo, ¿no? No me importa que esté presente o no esté presente, porque no va a reconocer esa región y por lo tanto esto se va a transcribir constitutivamente. ¿Tá? Por eso si yo pongo una secuencia, esta secuencia normal, se la agrego con un plásmido, se la agrego aquí, en el medio, esa secuencia no me afecta a esto. Si llegamos a tener más o menos claro eso, digo, todo lo demás es muy simple. Por supuesto, de que si yo tengo lactosa en el medio y a su vez hay glucosa en el medio, a la célula no le interesa gastar energía en producir las enzimas que van a metabolizar la lactosa y va a quedarse solamente con la glucosa. Entonces existe un control positivo en el operón lactosa que se activa por la presencia de un catabolito. Y acá el nexo entre glucosa y el catabolito que estamos hablando es un poco más largo. Existe una proteína CAC que es capaz de unirse a un sitio anterior al del promotor. Entonces, cuando está unida la CAC, promueve, acelera la transcripción. La acelera. Y se produce mucho más, se hace mucho más eficiente este sistema en presencia de la CAP. Pero para que la CAP se una a esta
su target, su blanco, su sitio blanco, necesita formar un complejo con el AMP cíclico. A ver si estamos acá. El AMP cíclico solamente aparece en abundancia cuando empieza a haber falta de glucosa. Cuando falta la glucosa aparece mucho más AMP cíclico, y ese AMP cíclico entonces ahí está disponible para unirse a la CAP. Se une a la CAP y la CAP se activa y entonces se une a su sitio blanco. Acá otra vez en esta región hay una secuencia de ADN que la reconoce únicamente esta proteína, la CAP. Se dan cuenta de que acá está el operador, así que acá puede haber un represor unido también. Bueno, acá lo que le dicen, si se agrega el AMP cíclico al medio, entonces se transcribe el operón lactosa aún en presencia de la glucosa. O sea, lo que te quiere decir esto es que es un catabolito, un metabolito que no es directamente la glucosa, pero aparece normalmente en la medida de que baja el nivel de glucosa. Y acá nada más que te muestra otra vez cómo funciona, ven que está la CAP, aparece el AMP cíclico, se activa, se une a su sitio CAP y promueve, acelera muchísimo y hace más eficiente la transcripción. Otra vez, si ustedes se fijan, estos son dímeros y entonces lo que vemos es que el sitio consenso es otra vez un palíndromo. Ven que está dentro del cercano al promotor o dentro de lo que se considera el promotor en general, y acá es donde está la secuencia en donde se va a unir la RN polimerasa. ¿Recuerdan el menos 35, el menos 10, que son esas secuencias conservadas en donde reconoce la polimerasa? Esto es nada más que mostrarles la acción, lo que hace es curvar el ADN, entonces mejorar la forma en la cual se une. Esto otra vez estamos en la misma situación, y acá lo que me interesaba mostrarles era el glucosa, lactosa y AMP cíclico. Si la glucosa es baja y la concentración de lactosa es baja, el AMP cíclico es alto porque la glucosa es baja, ¿tá? Y entonces tenemos la CAP unida, pero tenemos también la LAC-I, el represor del operón lactosa. Entonces la transcripción es baja, ¿tá? Si tenemos una concentración alta de glucosa, no hay AMP cíclico, hay muy poco y por lo tanto no está este complejo, así que no se une y lo único que tenemos es el represor I, ¿tá? Que está bloqueando esa transcripción. Si la glucosa y la lactosa son altas, lo que les comentaba, tenemos que el AMP cíclico es bajo y entonces lo que tenemos es, no hay este complejo porque la glucosa es alta, obviamente tampoco tenemos el del represor, pero la transcripción es baja porque el sistema es muy poco eficiente en su transcripción. Aumenta la transcripción en forma muy grande en la medida de que tengamos glucosa baja, lactosa alta, y entonces va a haber AMP cíclico. AMP cíclico alto y por lo tanto el complejo presente de CAP AMP cíclico, y entonces la transcripción es muy alta. Entonces se dan cuenta de que con dos sistemas yo tengo una regulación muy fina de todo este sistema. Con solamente dos proteínas reguladoras, esta célula controla el consumo que va a ser de glucosa a través de otro lado, pero de glucosa
y de la lactosa según lo necesite. Puede controlar finamente. En el medio se llena de lactosa, pero en glucosa no hace nada con respecto a la lactosa. Solamente la utiliza en la medida de que vea de que bajó la glucosa. Entonces está sensando el ambiente a través de estos catabolitos. Este se lo menciono nada más que por lo que viene después, y es la idea de que el operón triptofano tiene un control negativo y con la represión de su producto. ¿Qué es lo interesante de este sistema? Hay poco triptofano en el medio, entonces comienza a transcribir y traducir todas las genes, enzimas vinculadas con el metabolismo del triptofano. Pero una vez que aparece el triptofano en el medio, entonces lo que hace es unirse a la proteína represora y esta, con su cambio alosténico, se une al operador y bloquea la transcripción de esos genes. Entonces es un sistema de feedback. Aparece el producto de ese metabolismo y él mismo funciona reprimiendo el sistema. Pero el operón triptofano también tiene otra forma. Y en esto les pido calma. Vamos a tratar de que no se entrevere como con el plástido. Pero este sistema lo que tiene es que acopla la transcripción con la traducción. Entonces, para eso, el operón tiene una región que es la secuencia líder, que es un pequeño cadena polipeptídica que funciona como un sensor de la cantidad de triptofano que está en el medio. Para eso, lo que hace es colocar varios codones. Este pequeño péptido tiene varios codones para triptofano. Triptofano es un aminoácido raro. Está en mucho menor cantidad con respecto a otros aminoácidos. Entonces, si en general tú no ves proteínas que tengan muchos aminoácidos triptofanos en bacterias. Y esto, lo llamativo es que tiene 2 o 3. Entonces, si se está transcribiendo esto, a su vez se está traduciendo. Y si se está traduciendo, lo que está intentando es encontrar el aminoácido triptofano para colocarlo en esa secuencia aminoácidica. Por otro lado, tenemos unas secuencias que pueden formar estas horquillas. Son 4 y entonces pueden formar una horquilla entre 1 y 2, entre 2 y 3 y entre 3 y 4. Se encuentran después de esa secuencia correspondiente a ese péptido líder. Se encuentran por detrás. Así que tenemos transcripción que viene y por lo tanto acoplado viene la traducción y tenemos esta secuencia. Lo que pasa en este modelo que se llama modelo de atenuación es que en ausencia de triptofano, lo que vemos es que tenemos la secuencia de SRN y el ribosoma se coloca produciendo ese péptido y cuando llega el triptofano se enlentece o se detiene. ¿Por qué? Porque está probando, ¿recuerdan? Acá en el sitio aminosil, está probando hasta tratar de encontrar un ARN de transferencia que lleve el aminoácido triptofano. Si no hay, se queda ahí probando. Y si se queda ahí probando, la ARN polimerasa está transcribiendo, sigue transcribiendo, y entonces esto está quieto y la ARN de transferencia, la polimerasa está generando su ARN y da tiempo a que se forme esta horquilla.
Si se forma esta horquilla, entonces tenemos esta situación. Disculpen ahora acá. Si tenemos esta situación, lo que sucede es que me permite, acá tenemos una región promotora que me permite que se una, disculpen, acá tenemos una región en la cual me permite que se una, disculpen, no es promotora, se una el ribosoma. ¿Tá? Pero en este caso, en presencia de triptofano, esto se mueve rápidamente y lo que da tiempo es a formar esta horquilla que ven acá. Y esta horquilla, esta conformación, lo que hace es que termine, obviamente, la traducción aquí, pero esta horquilla le hace creer a la RN polimerasa que está en el final, porque ven que hay unas uridinas ahí. ¿Recuerdan de que una señal de terminación de la transcripción es la secuencia de uridinas y una horquilla que había? ¿No se acuerdan de eso? ¿Que lo vimos? Exacto. Entonces, ahí lo que está sucediendo es que me da una señal de terminación y la transcripción acá se corta. Ven que cuando el triptofano es alto, conforma esta unión 3,4 y entonces me permite que con esta conformación 3,4 lo que hace es que se libere la ARN polimerasa. Mientras que en esta situación, en la cual el triptofano es bajo, queda estacionado mucho tiempo, entonces da esta conformación y de todas maneras entonces puede seguir transcribiendo. Ven que acá es 3,4 y estas 2,3, o sea, queda lejos 3,4 queda cerca de la ARN polimerasa y entonces la desengancha, mientras que 2,3 se da tiempo a formarla porque tengo el espacio para que eso suceda, si esto está quieto. Y este sistema lo van a ver en muchos que tiene que ver con el metabolismo de los aminoácidos. ¿Tá? Es un mecanismo bastante común. Y esa región líder, ese péptido líder que tiene estos aminoácidos, si se fijan, fenilalanina, histidina, leucina, ¿tá? Van a ver de que tienen secuencias, muchas secuencias de ese aminoácido. ¿Tá? Entonces funciona como un sensor para ver cuál es el estado en que se encuentra esa célula. ¿Ah? ¿Se entiende el del triptofano? ¿O quedó medio ahí? ¿Se ve cómo funciona? Que está aprovechando los dos sistemas, ¿tá? Aprovechando la transcripción y la traducción para regularse en la medida de que se mueva más rápido, más ese ribosoma, ¿tá? Influye la conformación que toma el ARN mensajero que está generando la ARN polimerasa. Y entonces, si se enlentece, le da tiempo a formar unos bucles, que esos bucles los interpreta la ARN polimerasa como que llegó al final. Mientras que si se mueve rápido el ribosoma sobre ese ARN mensajero, pasa por encima de esas secuencias que formarían la horquilla que daría lugar a la terminación de la ARN polimerasa. Y entonces le pasa por encima, los aplana, ¿tá? No los deja formarse, y entonces se forman otras horquillas que no importa, porque lo que importa es que el otro sigue y da el espacio para que
el sistema viendo y luego los ARN ribosomales van a reconocer la región posterior al líder, al péptido líder, y van a comenzar a traducir todos los otros. ¿Se entendió? Es un sistema, digo, interesante en la medida de que aprovecha los elementos que tiene. Y para terminar, solamente comentarles, hablamos de las bacterias, hablamos de esos plásmidos, donde metimos un gen de el operón lactosa, y volver a comentarles lo de la insulina. En la insulina, ustedes tienen dos plásmidos que llevan los fragmentos que van a corresponder a la insulina. En realidad esto es viejo, esta imagen. En realidad ahora en una sola bacteria tienen los dos plásmidos. Pero lo que les quería mostrar, que quedó chiquito, pero era el tamaño de producción de eso. Estamos hablando de 40.000 litros de caldo de cultivo de estas bacterias. Que luego esas proteínas se acumulan en la célula y lo único que tienen que hacer ustedes es destruir esa célula y van a tener la insulina. Esto fue diseñado recién en el año 86, pero pasaron 10 años. Necesitaron 10 años para que se comprendiera este tipo de tecnología. Mi comentario va a este hecho. A que a veces en el año 76 no entendían qué era lo que se estaba haciendo. La gente no lo entendía. Y pensaban de que estas bacterias iban a causar cosas como, no sé, bacterias mutantes, asesinas. Es verdad, es necesario regular el trabajo que se hace con esto, porque no puedo poner cualquier cosa acá adentro, porque lo hago producir. Este sistema produce miles y miles de copias, miles y miles de cadenas aminoácidicas de insulina. Pero el problema era que la gente le temía a la tecnología en el año, que era lo que se podía hacer. Es más, uno de los cuentos que leía sobre este tema era que decían que en el lugar en donde se estaba fabricando esto, en esa zona los niños estaban muriendo por hipoglucemia. Porque decían que los tanques se filtraban y entonces contaminaban a los niños con estas Escherichia coli. Todo esto lo que les quiero decir es, hoy por hoy nadie se plantea usar otra insulina que no sea la que sale de estos tanques. Antes tenías que matar miles y miles de vacas y chanchos para obtener la misma cantidad de insulina que tú obtenés de este tanque. Y eso fue un cambio revolucionario tecnológico. Esto lo que estoy diciendo es cierto, todas las tecnologías hay que mirarlas con cuidado y tener claro cuáles son los alcances que tienen. ¿Por qué se los comento? Porque hoy por hoy estamos hablando de CRISPR-9, que alguien me lo mencionó en algún momento. Hoy somos capaces de modificar la acción de un gen en una persona, en un tejido, hoy estoy genial. En un tejido, yo puedo modificar la acción de ese gen. Con un sistema que es casi como que inyectar una vacuna. Pero la cuestión es que genera muchos miedos. Lo que no podemos es negarnos a eso. Por eso iba el comentario. Y lo del IPTG. El IPTG es el metabolito que ponen, en vez de poner lactosa, ponen IPTG adentro de estos tanques y se dan cuenta de que como está bajo el operón lactosa, el gen de la insulina, lo que hago es, necesito producir insulina. Inyecto IPTG adentro de ese tanque y las bacterias empiezan a producir insulina. Digo, no quiero más insulina, paro de poner IPTG adentro de ese tanque. Entonces, puedo controlar las cantidades que voy a hacer si quiero. Y era eso.